Estamos de vuelta una vez más en su programa Vamos al Texto, un programa con un contenido bastante exquisito, donde vamos a deleitarnos, a disfrutar de la rica y poderosa palabra de Dios en este día. Hay un mensaje poderoso, un tanto controversial, que muchas personas tienen dudas e inquietudes acerca del mismo. Y creo que con la persona que vamos a tratar el tema hoy tendrá muchas respuestas, porque es una persona que Dios ha capacitado con una sabiduría, con un amor hacia el conocimiento de la palabra, hacia hacer discípulos, a formar personas, a esclarecer esas dudas que muchas veces se convierten en dudas existenciales de las personas. Y yo creo que este es un momento propio para que hoy llegue el conocimiento a muchas personas que necesitan saber acerca de este tema. Bueno, Abraham, yo creo que otro viernes el Señor ha sido bueno y nos tiene aquí. Moronta okay. También, pues díganse algo ahí, que el público espera también escucharlo a ustedes. Díganse algo, Abraham. Amén, amén, bendiciones. No, mira, tú sabes que referente a este espacio, nosotros hoy nos gozamos porque hemos tenido mucho inconveniente con la transmisión del viernes pasado. El contenido pasado se perdió y hoy tenemos inconveniente de que hay personas que están ahí que nos van a ver. Nosotros, de hecho, vamos a tener que transmitir el espacio en vivo porque lo prometimos, pero desde otro canal porque tenemos ciertos problemas, pero eso lo que indica es que el proyecto es de Dios y que las cosas serán buenas. Siempre que hay un inicio de gloria sobre cualquier cosa, tiene que suceder un levantamiento. Si el levantamiento no se da, mire, retírese, abandone la barca, que Dios no está ahí. O sea, cuando la cosa va muy bien, hay que tener como ojo con eso. Hay que tener cierto cuidado. Moron, te dígase algo ahí, queremos escucharle. Sí, Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar aquí escuchándonos. Esperando siempre que puedan ser edificados con lo que aquí se trata. No hacemos esto para contender, no hacemos esto para vanagloriarnos, sino para dar la palabra de Dios, para que podamos caminar dentro de su voluntad. Es Así bonito. Que esperamos que puedan hoy recibir lo que Dios trae para nosotros. Es bonito lo que está sucediendo acá, a pesar de, como dice Abraham, que hay batallas. Pero no, el Señor nos dará la victoria sobre cada una, y esos tropiezos, esos escollos que podamos encontrar en la vida, sabiendo que lo que producen en nosotros es su mayor y eterno peso de gloria. Yo creo que si no quitamos la mirada de quien nos llamó, del Maestro, yo creo que veremos cosas muy bonitas de parte de Dios. Y esto es un proyecto que viene del corazón de Él. Yo creo que lo que va a pasar aquí está pasando y seguirá pasando. Es algo que marcará un antes y un después. ¿Por qué? Porque cita la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y un espacio que se preste para eso, sin tener intenciones meramente de lucrarse, sino de que muchas verdades bíblicas sean traídas para este tiempo. Porque la misma Biblia también cita que se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles con falsas enseñanzas, que aún a los débiles y aún a aquellas personas que creen que saben mucho de la Biblia van a terminar siendo engañados con esas doctrinas de error, con esas doctrinas que no son las que el Señor quiere que conozcamos, una sana doctrina, sino que están dañando, ciertamente. Y yo creo que este espacio va a traer muchas cosas bonitas, va a arrojar luz a muchos temas que también por mucho tiempo se ha querido callar, no se ha querido hablar abiertamente. Y yo creo que es el tiempo porque hay personas sedientas. Abraham siempre tiene esa convicción y nos lo recalca, que el evangelio lleva una moda. O sea, que hay gente que estudia la Biblia y aunque no es creyente, lo tiene como dentro de su programación, dentro de su estilo de vida, o sea, dentro de su qué hacer es diario. Dice, no, yo tengo que sacar 5 minutos para leer la Biblia,
5 Mira, minutos Rubén, por una oración o algo. queremos recordarles que el canal en el que estamos transmitiendo es de aquí, de la radio. No es que el canal de nosotros no va a funcionar, pero hoy tuvimos un inconveniente, lo estamos transmitiendo por ahí. También suscríbanse a este canal, que es la plataforma que nos dio el espacio de estar aquí. Que si otro día tenemos un inconveniente, créanme que vamos a volver a transmitir por aquí. Entonces, en los días que tengamos transmisión, que no haya, vamos a decir, algo programado o grabado por este espacio, este sería como una opción alterna, sería el canal de aquí. Así que suscríbase, dele like, que ese video que usted va a ver aquí en esa transmisión posiblemente dure 2 o 3 días, luego lo pasaremos al otro canal, pero mientras tanto usted se va a llevar una primicia en vivo, así que esperemos que usted también se goce eso. Y ya más adelante, ya finalizando la transmisión, vamos a dar nuevamente un contacto de WhatsApp y de Telegram, también de llamada directa que tenemos, para si usted quiere una sugerencia de un tema o cualquier tipo de sugerencia o cualquier cosa que usted quiera, usted se comunique con nosotros. Eso es, el hombre está en la parte técnica muy enfocado. Y yo en hablar y hablar, pues eso es lo que a mí me gusta. Me gusta hablar. Tranquila, a mí me gusta también la parte técnica, estar detrás de Mira, cámara. hay un evangelista, amigo mío ahí, que quiero saludarlo y está de aniversario. O no de aniversario, está de luna y miel reciente. Ahí está el evangelista Angel Hidalgo, Sí, Oh, saludos hermano para Angel, full un de saludo. nosotros, sí. Angel, un saludito Está, acá, está Angel. recién casado y creo que se fue con la esposa para Colombia y tienen prédica. O sea, están como en un tour. Oh, Recién casados pero y eso de ministrando. gloria en Esa gente está gloria. prendidos. O sea, están va a prendidos. ministrar el día y de noche, qué Están bien. desatando ahí, ya tú sabes, de luna y miel. Profeta, mil bendiciones, espero que te sintonice con nosotros. Hoy tenemos una mini conferencia con un maestro de Europa llamado Carlos Félix Ramírez, el cual va a dar una mini conferencia acerca del infierno, qué hay después de la muerte, cosa que todo el mundo, hasta el inconverso, se pregunta eso. ¿Cuál es el lugar de tormento? ¿Qué Dios nos tiene preparado para nuestra vida? Y ciertas preguntas que usted las puede hacer, que luego de nosotros vamos a estar observando los comentarios y sacaremos en que sea 10 minutos, me dijo el que va a dar la conferencia, para responder los comentarios también. Perfecto, Muy bien, eso es muy bien. bien. Eso, o sea, que será algo interactivo, no será un monólogo, sino será algo que usted Sí. puede ir anotando sus preguntas y a la hora que entendamos que debemos sacar ese tiempo para las personas, estarán respondiendo algunas dudas. Como yo dije en principio, esas son dudas existenciales, o sea, uno de que empieza a tener uso de razón, uno se pregunta, "Ah, pero cuando uno ve que alguien se muere, dice, ¿y para dónde se va ese? ¿Y qué pasó? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Entonces, hoy es un tema propicio para que las personas escuchen, analicen y entiendan de que no somos eternos, así es. de que para algún lugar vamos Papel y lápiz. y que seguro, debemos saber cada una de las cosas que conlleva las acciones que hacemos aquí en la tierra. Nuestro andar, nuestro caminar, nuestro corazón, todas esas cositas van a tener una calificación que te hará irte de un lado o de otro. Estoy tratando de maquillarlo para que no se vea como religioso y diga, ya te viene a mandar para el infierno. Yo creo que sobre todo eso, oiga, yo tengo una ansia, yo estoy nervioso, mano, con ese tema. Sí, ¿Y por qué? vamos a llamar al invitado, no sé, quiero escuchar palabras de Dios. No, por el Yo no invitado. sé, Morón está tímido hoy. Yo vine con mucha curiosidad sobre el tema. Tú sabes que Porque yo creo que hasta yo tengo mis preguntas. los bautistas son muy clasistas con el pendientes. asunto del infierno. Yo soy pentecostal, amado. Pero independientemente de todo eso, nosotros compartimos Ya tengo una de pregunta. maneras abiertas y yo creo que Morón está callado porque quizá él va a hacer muchas preguntas inquietantes. Así es. Bueno, Carlos David. Sí, Carlos David, Carlos David, no. Carlos Félix Carlos Ramírez. Félix. Ah, Carlos David. Carlos Félix Ramírez. No, Carlos David es su nombre ya de apodo, para que nos quedamos juntos. Carlos Félix. Sí, entonces. lo que pasa es que él se prepara un poco más que yo, me dejó atrás y tú sabes. Pues bueno, Carlos Félix, cuando usted guste, estamos esperando para que inicie la exposición. Y aquí estaremos escuchando, como muchos detrás
de aquel lado, porque ya no podemos ir detrás de la pantalla, porque a veces tú tienes un teléfono en la mano, digan que una pantalla, pero de aquel lado nos estarás escuchando, así estaremos nosotros aquí. Así que, Carlos Félix, cuando usted quiera aparezca, porque nos urge, ahí en la parte técnica están trabajando para hacer la conexión. Mientras tanto, comparte el contenido, agarre el link, envíelo a grupos, difúndalo en grupos, compártalo con su contacto. Si usted entiende que hay personas que usted conoce que necesitan esta verdad, compártala. No lo deje, no se quede con la palabra usted solo. Dele a otra semana que va a caer hoy, al que se alimenten esas personas, a los amigos, a aquella persona que usted entiende que anda con la vida un poco loca, que entiende que nada es nada y que todo es todo. Que él caiga en cuenta y aterrice y sabe que no somos eternos, como dije anteriormente, y que, como dicen las personas, tendremos un lugar de descanso, pero yo creo que no todos irán a descansar. Entonces, eso va a ser respondido hoy. Va a ser respondido a través de la magistral conferencia. ¿Será una conferencia o un conversatorio? Una mini conferencia o una... Podemos decir una pequeña conferencia que Sí. tendremos desde España, es el invitado. O sea que ese hombre ahora mismo casi de madrugada que él no va a hablar a nosotros. Ese hombre está haciendo un esfuerzo inhumano, brother. No, lo que pasa es que a ese hombre le encanta enseñar. Sí, Ese yo hombre creo que sí. entendió el llamado de él, entendió que él fue llamado a enseñar y que la palabra de Dios es 24 horas. Si lo llaman a las 4 de la mañana una gente que necesita una palabra de parte de Dios, él debe de estar ahí. A las 5 de la mañana, a las 3, me recuerda una persona que estimo mucho, que no escatimaba horas. A veces se daban unas situaciones espirituales un poco controversiales entre los muchachos y conocidos. Eso es ser comprometido con el llamado. Y esa persona prendía su carro y para allá. Oye, un abrazo para él. Mira, Si él escucha esto, la él gente sabe me que dicen no. que se están desesperando en los comentarios. No, no se desesperen, no se desesperen. Si ustedes tienen preguntas de antemano, también la pueden ir formulando. Pueden ir construyendo, elaborando su pregunta. La pueden ir tirando ahí. Abraham, si se descuida mucho, Abraham arranca a predicar a él, así que el invitado que aparezca rápido, a ver si Abraham coge el mando. Entonces fue. Ya producción viene ahí, producción viene ahí. Yo espero que el chamo participe. ¡Ey! ¡Shalom! ¡Shalom! Dame audio, aquí dame audio. 1, 2, probando. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Nos escuchas? ¿Se me escucha? Chamo, aquí. Me escucho perfectamente. Pues está bien, te escuchamos también aquí perfectamente. Esta cabina está diseñada con una acústica muy buena. Se nota. Antes de que entremos en materia, Carlos, me gustaría que tomara 2 minutos una introducción de tus estudios para que la gente se familiarice y conozca algo de ti, que no fue una persona que encontramos en la calle que va a hablar, sino una persona que tiene vasto conocimiento, que se ha preparado para estar hoy con nosotros Sí, compartiendo, que goza de un gran respeto. Abraham es enfermo contigo. Sí, bueno, me voy a presentar primero. Carlos David Félix Ramírez habla. Yo sé que Abraham dijo Carlos nada más, pero es que siempre me llaman Carlos. Actualmente resido en España. Como decían, es un esfuerzo inhumano, sí, aquí ya es de madrugada. Es difícil. Tengo prácticamente toda la vida en la fe, pero empecé el estudio exhaustivo de la palabra de Dios hace más de 8 años. Actualmente cursamos apologética y tenemos estudios teológicos recientemente hecho en la Universidad Complutense de Madrid. No una carrera formal, pero sí estudios intensivos hechos por exámenes y aprobados recientemente. Actualmente hago apologética, como he dicho, una rama de la escritura o de la ciencia que se dedica a la contratación de textos y confrontaciones y diversas tipos de polémicas teológicas en las que ahora mismo lo estamos desenvolviendo. Me desarrollo un poco más en el ámbito científico, ahora mismo es el ámbito que estamos tratando,
demostrar la asistencia de Dios, demostrar el universo, el diseño inteligente. Ahora mismo estamos en eso, pero nuestra rama siempre ha sido la Biblia, las Escrituras. Fuera de las Escrituras, nada que ver. Las Escrituras son la base de nuestra doctrina, la base de nuestra existencia y en eso estamos, ¿no? Qué bueno que resaltes algo y antes de que entre en materia, que tú digas que la Biblia es la base, porque yo estoy un poco atemorizado con unos movimientos que se están levantando, con unos libros alternos y unas verdades bíblicas de otros libros que la quieren extrapolar y traer y querer hacer como un pequeño salcocho para el que vive fuera que me encuentre, una mezcla de varios elementos. Entonces de ahí se están sacando ciertas verdades que al que no es muy leído se queda como, sí, pero es verdad. Entonces, qué bueno que me trae como una calma, una seguridad, que tú digas que la Biblia es la base de todo. Sí, sí, sobre todo porque la mayoría de personas, una gran parte, no podemos generalizar, suele no fundamentar sus enseñanzas y experiencias, eso es importante, experiencias en las Sagradas Escrituras. Se basan en revelaciones, en sucesos, en experiencias, en sentimientos, y suelen dejar de lado la base fundamental que son las Escrituras. Bueno, no es parte del estudio de hoy, pero si notamos en Hechos, los apóstoles cuando empezaron el discurso, una vez la iglesia primitiva fue llenada por el Espíritu Santo, siempre hacían referencia al Antiguo Testamento, siempre estaban basando todas sus enseñanzas en la Escritura. Incluso los hermanos de Berea, a Pablo, dice que constantemente estaban en las Escrituras para ver si Pablo, el apóstol, estaba de acorde a las Escrituras, el apóstol Pablo, Así que esa es la actitud de los berianos, esa es la actitud que hay que tener y es la que tenemos hoy. Veremos. Yo creo que ha sido una intro, si alguien quiere añadir más para que usted desarrolle ahí, porque habrá que arrancarse ¿Y qué tenemos hoy? Carlos, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un estudio sobre el infierno. Y que es verdad que el tiempo no me daría para hablar en profundidad de todo lo que sería la vida después de la muerte, el alma, el infierno, lago de fuego, Hades, Seol, Abadón, abismos. Hay muchas referencias en las Escrituras. Hoy intentaré serlo un poco resumido y concentrarme en lo más importante. Y empezamos directamente. Empezamos leyendo en Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque tenemos ahí una referencia importante. El salmista, por el Espíritu, está hablando una profecía que se cumplió luego en nuestro Señor Jesucristo, que fue la de: no permitirá que tu santo vea corrupción, ni que perezca en el Seol. Es importante, de otra versión, por si acaso alguien lee la Reina Valera, es importante que el salmista aquí habla de Seol. Luego, en el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, luego en el Nuevo Testamento, Pedro en su discurso, en el capítulo 2, versículo 21, dice: porque el salmista decía, no permitirá que tu santo vea corrupción, ni que perezca en el Hades. Es importante porque ahora acabamos de ver dos términos. En el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra que se usa para hablar de Hades es Seol. Y en griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, tenemos la palabra Hades. La palabra Hades y Seol siempre se usaron en connotaciones similares, tanto como por hebreo como por griegos. Ahora bien, dando una conclusión rápida sobre el tema, Seol y Hades hasta ahora es lo mismo. Hasta ahora es lo mismo. Hay más texto, aparece 75 veces en el Antiguo Testamento la palabra Seol, y la palabra Hades en el Nuevo Testamento aparece 10 veces. 10 veces, de las cuales Cristo habla 4 de ellas. Ahora bien, las 4 de ellas, la más significativa o de la que más se habla,
es la de Lucas capítulo 16, versículo 23, donde aparece la palabra Hades, en la parábola del rico y Lázaro. Quisiera hacer una aclaración total, un poco totalitaria aquí en la parábola del rico y Lázaro. Muchos sugieren que es una parábola, otros sugieren que es una historia real, verídica. Lejos del caso, ya sea verídica o una parábola, los elementos que aparecen en el texto son reales. Hay un lugar que se llama Hades, hay un lugar, ese lugar es de tormento. Tenemos el seno de Abraham, que en este caso representa el lugar donde están los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, y tenemos diferentes tipos de elementos. Tenemos tormento, tenemos llama, tenemos sed y un sinnúmero de situaciones. Ahora bien, la palabra Hades aquí sugiere un tormento distinto a otros, como cuando aparece la palabra infierno. Es importante destacar esto porque cuando aparece la palabra infierno, por ejemplo en Mateo capítulo 23, versículo 10, para los que toman nota, habla de una condenación, y una condenación precede a un juicio. Sin embargo, cada vez que la Biblia habla de Hades, no habla de una condenación, habla de un lugar de tormento posterior, antes de un juicio, lo que sugiere una idea de que es un lugar distinto al infierno. Ay, papá. Voy a hacer la pausa aquí, porque ahora mismo hay un problema. Bueno. Ahora mismo hay un problema, serio. Porque siempre se nos ha dicho que el que muere sin Cristo va al infierno. Bíblicamente, me falta definir infierno, por ahora no es así. Por ahora no es así. Evidentemente, hay elementos que describen de una manera sustancial que son diferentes. La palabra Hades, siempre que aparece con simbología de abatido o Capernaum. Hasta el Hades va a ser abatida. Cuando aparece la palabra infierno, vemos castigo, condenación. Es mejor entrar al cielo con tus ojos a ser quemado en el infierno. Mateo capítulo 20, versículo 13 dice: oh generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta aquí lo voy a dejar. Son elementos diferentes. El Hades es un lugar de tormentos. Hasta ahora todos entendemos que Hades y Seol es lo mismo, pero falta explicar algo que no se puede escapar en esta situación. El Señor Jesucristo, posterior a su muerte, dice la Biblia que descendió a las profundidades de la tierra. Hay otras versiones que sugieren las profundidades del Hades, donde predicó a espíritus encarcelados. No puedo detenerme ahí por más amor que quisiera, de verdad que quisiera detenerme ahí, pero si me meto ahí, no acabamos hoy. Pero predicó a los espíritus encarcelados. Muchos comentaristas, muy buenos cristianos, sugieren que llevó cautivo la cautividad. Un relato que Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 8, y que es parte de lo que hizo con los que estaban en el seno de Abraham. Por ende, el seno de Abraham, para dejar el tema zanjado de Lucas capítulo 16, ya no existe, sino que es el paraíso, porque él llevó cautivo la cautividad. Los creyentes que estaban en el seno de Abraham, una vez Cristo muere, desciende a las profundidades y lleva cautivo la cautividad. Ahora, muchos otros sugieren que el Hades en ese momento desaparece. Posteriormente nos damos cuenta que no es así, que sigue habiendo un lugar de tormento que es el Hades y que no tiene nada que ver con el infierno. Eso es lo que quiero demostrar hoy. Bien. La palabra infierno aparece 13 veces en la Biblia. 11 de ellas, perdón, en la Biblia no, en el Nuevo Testamento. 11 de ellas la habla el Señor Jesucristo, lo que le da una importancia muy relevante, sobre todo para los que creen en la aniquilación del alma y que no hay vida después de la muerte. Esta respuesta se responde, esto es muy rápido de responder.
En Hebreo capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso elimina dos cosas. Hay vida después de la muerte y no hay reencarnación. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ahora bien, tenemos el tema del infierno y el tema del Hades. Muchos sugieren que el capítulo 16 de Lucas, verso 23, es muy similar a los textos en los que aparece infierno en el Nuevo Testamento. Sin embargo, como hemos visto, los elementos como gusano, tormento, llamas, no aparecen en las mismas situaciones. Y aparte tenemos al mismo Jesús hablando al mismo público en dos términos diferentes, con elementos diferentes, lo cual hace pensar que no es lo mismo. Una pregunta ahí, una pregunta, Carlos. Por ejemplo, lo que tú tratas de decir es que el Seol era el lugar donde iban los santos, o los justos. Y el Hades era un lugar posterior al mismo Seol donde iban las personas que habían cometido transgresiones contra la ley. No, el seno de Abraham. El Hades, no. El Hades y el Seol es lo mismo. El Hades y el Seol es lo mismo. El seno de Abraham es que... Sí, lo único que uno es un término hebreo y otro es un término griego. Perdón, sí, y es un término, sí, hasta ahí, hasta ese punto se entiende. Pero en la similitud que tú lo presentas, hay eventos donde se habla de ciertas situaciones de tortura o de tormento que en otros no se relacionan. Entonces, ¿cómo poder presentar una de la otra? ¿O en qué término nos paramos? En cuanto a Hades y Seol, son lo mismo. Lo único que uno es hebreo, que es Seol, y otro es el griego, que es Hades. Para hacerte la pregunta más directa, en el Seol, donde al Seol iban hasta las personas que eran justos, iban, o sea, fuera de la gracia, yendo al Antiguo Testamento. Al Seol iban todo el mundo. Justo y injusto, lo mismo. Justo y injusto iban al Seol. Iban al Seol. Pero recordemos que el Señor aquí, en Lucas, nos da un elemento sustancial, y es que hay una cima que divide un lugar de otro. Pero están en el mismo lugar. En conjunto del Hades. No, porque de hecho, cuando nosotros vemos en Génesis, un ejemplo en Génesis, cuando al mismo Jacob le da la noticia de que su hijo había muerto, que degollaron su túnica y todo eso, ensangrentada, despedazada, él le dice a sus hijos mayores que sus canas iban a descender al Seol. Es como que es una palabra que ya de antemano se desconocía. De hecho, los mismos santos creían que iban al Seol. Sí. El pensamiento hebreo es un poquito diferente al pensamiento griego. Por ejemplo, para los griegos, yo no me quería detener en esto, pero dada tu pregunta, por ejemplo, para los griegos, el Hades era un lugar sin salida total. O sea, era un lugar para los griegos, pensamiento griego clásico. No estoy hablando de griegos cristianos, hablo de los griegos en el mundo greco-romano. En ese momento, para ellos era un lugar sin salida. O sea, una vez estabas ahí, era imposible para ellos. Sin embargo, para muchos judíos piadosos, el Seol, que es lo mismo, sí había un retorno a la vida. De hecho, muchos de los muertos que Jesús resucitó en el Nuevo Testamento venían del Seol. Bueno, vienen del Seol directamente. Por ende, yo sé que no es otro tema. Abraham no me decía que vas por ahí, que yo sé que pica. Pero es que si no, no llego al punto. Entonces, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, es una muestra de que lo que ellos creían era que a una persona muerta podía tener vida, porque creían en Dios. Los griegos no tenían ese concepto del Dios omnipotente, todopoderoso que tenían los hebreos, y por ende ellos creían que sí, alguien podía poder volver a la vida. Esa era la única diferencia que había entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Tienes otra pregunta?
No, sí, porque voy a entrar en... Continúa. si No, te no, lleva a no, no, llevar- no. Pero es bueno puntualizar la diferencia a lo que es Seol, Hades, infierno y todo eso que es lo que le está haciendo. Yo Por quisiera- ejemplo, sí. el asunto es que si nosotros como creyentes relacionamos todos los términos que quizás no tienen que ver uno con lo otro, quizás dejamos de entender el texto como tal. Exacto. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, él dijo que el infierno no está inaugurado. Moronta. Sí, yo tengo una pregunta. No hay infierno hasta ahora. Yo tengo una pregunta para Carlos David. Yo he escuchado por ahí decir que el Seol se relaciona también con la sepultura o el lugar donde es enterrada una persona. En Números capítulo 16, verso 33, cuando habla de los hijos de Coré, dice que ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Entonces, ¿cómo puede una persona viva llegar al Seol si es un lugar espiritual, por así decirlo? O sea, es sí. Es muy interesante, Moronta. Tú acabas de responderle a esa persona que dicen eso. Muchos sugieren que en el Seol esas personas descendieron vivas. Muchos sugieren incluso que esas personas descendieron literalmente con todos sus cuerpos al Seol. En ese caso yo lo pongo un poco en duda porque la muerte es el estado de la vida entre la vida y el cuerpo y la separación del alma y el cuerpo es la muerte. Por ende, no veo una correlación. Sí que es verdad que para el infierno, que no lo he tratado todavía, sí será una condenación con el cuerpo físico, con este que tenemos aquí. No hemos llegado ahí, pero evidentemente cuando la Biblia habla de Seol, no se refiere a sepultura. De hecho, cuando habla de sepultura, por ejemplo, cuando enterraron a David, cuando enterraron a Abraham, habla de fosa común, habla de panteón familiar y usa otros términos para referirse a sepultura común antes que cuando usa Seol. Siempre que usa Seol habla de profundidades, como el Salmo que con el que estoy leyendo, el capítulo 16, versículo 10. O sea, la palabra Seol no tiene nada que ver con una sepultura, un ataúd y una tierra. No tiene nada que ver con eso. Es un abismo, es el Hades, es lo que trato de explicar hasta ahora. Entendido. Continúe. Perfecto. La palabra infierno, que aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, se traduce como Gehenna en el griego original. Para los judíos es muy familiar porque Josías inauguró prácticamente el valle de Hinnom. Ese era un lugar donde se tiraba basura y se tiraba muertos. Perfecto. Aquí tenemos varios inconvenientes que quiero tratar antes de empezar. Los testigos de Jehová, por ejemplo, sugieren y dicen que el infierno no existe, simplemente Cristo habla de ese basurero como tal y que por ende Cristo es literal al hablar de el Hinnom o Gehenna. Sin embargo, y cabe recalcar que aunque el fuego no se apague en ese basurero, aunque haya gusanos en ese basurero, Cristo habla de una condenación que no existe en los basureros. Y eso yo lo ignoro mucho, bastante, porque ellos suelen decir que simplemente se refiere al basurero, pero Cristo habla de una condenación del alma que no sucede en un basurero. Y dice una metáfora, el evento no es literal. Un símil, yo diría no una metáfora en sí, un símil. Es una manera de expresar algo con otra cosa. Comparación, una comparación. Algo parecido, pero en los elementos, pero no es la cultura física que va a emplear el individuo, porque el individuo en como este tal caso, sí. hacia ahí quizá no se lleva o se dirige. En este caso sí, en este caso la cultura física es real, pero espérate, porque se puede estar interpretando como que yo estoy hablando que no, todo el que en aquel día seremos lanzados a un basurero, no se equivoque. Hablo del tormento. En innumerables capítulos, como Marcos capítulo 9, versículo 23, habla de llamas eternas, habla de fuego eterno,
condenación eterna, gusano que nunca muere, que son prototipos y elementos de tortura, de fuera de la presencia del Señor, como dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que es realmente el proceso que va a pasar la persona en el infierno. Ahora bien, hay muchas posiciones. Hay algunos que creen que el lago de fuego es una cosa, que el infierno es una cosa, que el Hades es otra cosa, que el Seol es otra cosa, que el Abadón es otra cosa. Y de verdad que sería muy problemático sostenerlo a la luz de las escrituras, todo eso. Sin embargo, lo más consistente es que el infierno y el lago de fuego que se habla en Apocalipsis sean lo mismo por distintas razones. Una, la condenación del infierno. La condenación del infierno. La condenación sí precede a un juicio. Sí precede a un juicio. Los que mueren hoy sin Cristo van al Hades. Pero el día que Cristo venga, esos muertos resucitarán. Dice la Biblia que Apocalipsis capítulo 20, directamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 en adelante, para dejarlo más claro. Dice el versículo 13, es importante, el capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Perfecto, perfecto. ¿Por qué tiene más sentido que el infierno y el lago de fuego sean una similitud? Uno es la condenación y otro es los elementos que aparecen en él. Los elementos que aparecen en él. En el caso de que los muertos ahora fueran al infierno, no tiene ningún sentido que la palabra que aparezca aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y versículo 14 sea Hades, porque entonces sería sacarlos del lago de fuego para volverlo a tirar en el lago de fuego. También careciera de sentido el Hades aquí, porque el Hades estaría vacío. La gente cuando muere va al infierno, no al Hades. Entonces, ¿qué posición es más consistente? Creer que el Hades es el lugar donde descienden los muertos sin Cristo y que posteriormente serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego, como dice el texto. Por lo tanto, para ser condenado. Para ser condenado, porque ahí sí ya sería la condenación del infierno. Pero ahí sí ya sería. Dentro de esa misma teoría, ¿cómo es que tú ves personas que dicen que van al infierno y que ven a Marco Yazo, Papa Segundo, hasta allí Ávila está en el infierno, Tibilloso y un sinnúmero de gente y hasta lo están tinturando? O sea, eso es un pensamiento que dentro de ese texto y la explicación que tú das, entonces es inválido ese pensamiento que tú expones ahí. Entonces yo quiero saber cómo es que Gigi Ávila está allá abajo, Tibilloso, el Papa Segundo. La Gigi Ávila no lo había escuchado. Sí, hasta Gigi Ávila la han visto allá abajo, mi hermano. De Chepa no han visto a Jesucristo allá abajo. Esto es muy sencillo ahora. Mira, bíblicamente, suponiendo que esta revelación sea cierta, esa persona que Dios le reveló el infierno fue al Hades, no fue al infierno. Ya empezamos con que si Dios le dijo que era revelar el infierno, Dios se está equivocando porque es al Hades. O Dios se equivoca o ella se equivoca. 2, que ella vea situaciones en el infierno o que él vea situaciones en el infierno.
y que él diga, porque yo he escuchado muchos, yo he escuchado a algunos que lo dividen por secciones, y que Dios le mostró que era por secciones, que a Michael Jackson lo torturan con música, que a otro, a los que fueron prostitutas de X manera, a los que fueron lesbianas de X manera, un sinnúmero de situaciones y payaserías que realmente carecen de verdad. Mira, lo primero es que las escrituras deben ser el baluarte de nuestra verdad. En el caso de que este tipo de revelaciones fueran ciertas, la pregunta que nos deberíamos hacer es la siguiente: si era tan necesario para el Señor revelarnos algo más del infierno, del castigo, ¿tú no crees que lo dejaría escrito en las Escrituras? ¿Tú no crees que los apóstoles abundarían en ello por la inspiración del Espíritu Santo que habla en Pedro? Yo creo esencialmente que en el caso de que fuera el Señor que le hablara a ellos, esto debería estar aquí escrito. Debería el Señor decirle que lo escriban en la Biblia. Entonces la palabra de Dios no es la más segura, no es la completa, no es la perfecta que habla Pedro. No está perfecta, no se ha cerrado la Biblia, entonces Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando más situaciones. En ese caso, como sabemos que no es así, sin poner en tela de juicio la revelación, que a la luz de la Biblia ya está en tela de juicio, muchas de estas revelaciones son muy similares a la Divina Comedia de Dante. La Divina Comedia de Dante hace la misma, relata lo mismo que este tipo de personas. O sea, Dante, un tío no cristiano, tiene la misma revelación que esta persona que supuestamente el Señor le reveló el infierno. Dante prácticamente divide en secciones el lugar de tormento, habla de ángeles golpeando a personas, habla de a Satanás sentado en un trono, gobernando ahí y castigando a los pecadores, cuando la Biblia dice que la muerte y el Hades serán castigados y lanzados al lago de fuego, y Satanás y sus demonios también serán lanzados al lago de fuego. Una pregunta, Carlos, ay, y escúchame. El libro de Dante, la Divina Comedia, ¿de qué época es ese libro? Un ejemplo. Vamos a ver si buscamos cierto parentesco. ¿Cuándo surgió ese libro? No muy lejos ese libro. No es muy lejos. 2 siglos. No, 90, 80. Eso 90. empezó ahora. El libro de Dante. Pero las revelaciones esas del infierno, tampoco nos llegan ni a 40 años. O sea, entonces... No nos pasan de ahí. O sea, yo comienzo a hablar ahora de eso. Lo que trato de decir es como que lo que tú manifiestas del libro de Dante, la Divina Comedia, que donde se ve lo mismo, el parentesco de que si una persona fue homosexual, allá abajo hay un ángel de que metiéndole algo por el ano, por su parte anal, caliente, etcétera, etcétera. Es como que si el libro de la Divina Comedia surgió primero, es digamos que esta persona que tiene esta revelación están sacando ciertas informaciones de ahí. Sí. Habla como que... Prácticamente... Dice que puede ser compuesto como en 1300, 1300. ¿El libro? Sí. No, se hizo... se popularizó. O sea, tiene 700 y pico de años. Sí, se popularizó. Es un libro que es más viejo que las revelaciones que tiene. Entonces, todas estas imaginaciones místicas son sacadas de un libro secular de un pagano cuando era un bebedor de romo. Sí, ¿sabes? Que lo interesante de todo esto es que un tío que no sirve al Señor adivinó. Okay. Pero ahora bien, Carlos, la misma situación. Carlos, tú como maestro. Pero oye mi teoría sobre esto. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que estas personas fueron influenciadas por ese pensamiento del siglo XX, que fue cuando se popularizó este libro. Aunque el libro viene siendo tendencia hace mucho tiempo. Capítulo 19 de la Divina Comedia de Dante, no hay que irse muy lejos. O sea, son cosas que tú dices, pero, o sea, hay gente que realmente la Biblia habla de burladores. La Biblia habla de burladores. De personas que sin aspecto intentarán corromper la verdad.
fuera de eso, ya hablando con el corazón en la mano, mucha de esta gente lo hablan con sinceridad, aparentemente, y creen que un sueño que tuvieron realmente es una revelación. Ok. Yo Y quiero de hacerte verdad, una los sueños son pregunta. productos de Una la pregunta, Carlos. conciencia y pueden ser influenciados. Carlos, la mayoría de gente que dicen tener esas revelaciones son personas que no la tuvieron en el sueño. Ellos especifican que murieron, que su espíritu salió de su cuerpo y por un periodo de tiempo el tío lo lleva a cierto lugar. Entonces yo lo que quiero es que siempre que esta gente van a hablar de esa manifestación, lo que usan es la lectura de rico y de Lázaro, que es la que Sí, vemos en una Lucas. parábola. O sea, usan esa parábola para poder respaldar un pensamiento basado en una enseñanza que Jesús dijo. Entonces, al ver, digamos, el texto tan literal, no que estoy diciendo que no creo en el texto, yo creo en el texto, creo en el libro de Lucas, pero yo creo que hay una parte de la enseñanza que es más importante que el hecho como tal. No sé si tú me entiendes. Entonces ellos cogen este párrafo, este único párrafo, para ellos poder demostrar esa parte de que sí se dan esas circunstancias. Pero yo nunca vi a los apóstoles, nunca he visto al mismo Jesucristo dando detalles tan abiertos sobre eso, ni veo la Biblia también. Entonces, yo quiero saber cómo, de manera rápida o de manera breve, cómo podemos desarrollar algunos eventos que se dan ahí en el texto de esa parábola y cómo podemos ubicar esa parábola con las revelaciones de esta gente que han salido del cuerpo y que supuestamente Dios la ha llevado a ciertos lugares. Sí, mira. Voy a tomar como prototipo ahora mismo la revelación, por ejemplo, de Ingrid. Ingrid dice que en su revelación sobre el infierno, ella vio a los demonios castigando personas. Vamos a Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 dice que el problema que tenía el rico era la sed, era las llamas. Dice que estoy atormentado en esta llama, padre Abraham. O sea, su problema era el tormento de las llamas. Si queremos ser literales, si queremos ser bíblicos, el problema era las llamas, no aparece ningún otro problema. Él le pudo decir, padre Abraham, sácame de aquí, que los demonios me tienen cansado. Sin embargo, bíblicamente, no es sostenible que haya demonios en el infierno. Al contrario, están preparados para ser castigados en él. Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios, pero Dios no creó un patio de recreo para Satanás. Eso es lo primero. Dios no creó un patio de recreo para que Satanás castigue a los pecadores ahí. Dios quiere castigar a Satanás en el infierno con los demonios. Por ende, si en el caso de que haya personas en el infierno, en el caso que esté Satanás allí, están siendo castigados. Ahora, Lucas capítulo 16, vamos al texto que era lo que tú querías desglosar. El texto. Nos vamos a abrir un poco de la enseñanza, aviso, porque aquí muchos dicen que no es una parábola, que es una historia real, que el Señor Jesús está hablando ahí, una historia real, que el rico que aparece es alguien que existió y que Lázaro también existió. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el nombre del rico se omite. Y dice Elvis Caraballoso sobre el tema, que el hecho de que el nombre del rico se omita es una clara evidencia de que no hace falta mostrar el nombre de algo para connotar el problema del pensamiento judío en esa época, de ricos y pobres, de la diferencia social que había. O sea, es como, la idea aquí es que es como que Dios trata de presentar la injusticia y la desigualdad de dos clases sociales. Exactamente. Bien. Exactamente. Pero, Dios no está diciendo en ninguna manera que la riqueza sea mala. Muchos toman este texto para decir que todos los ricos se van a perder también. Aprovecho el espacio para decir que no es así. Eso es lo primero. Que todos los ricos son del diablo. No es así. De hecho, Pablo manda a los ricos a que sean amables y caritativos y que no pongan sus esperanzas en la riqueza. Ya tenemos rico aquí. No. Tranquilo. Aquí. No, claro. Por ejemplo, lo recibo en el nombre de Abraham, un hombre bendecido. Sí, entonces, recibo en el nombre de eso. Entonces, la idea aquí principal es que
El problema no es ese, eso es lo primero. Lo segundo es que algunos, como el nombre Lázaro, sí es un nombre, Eleazar, sí para muchos es motivo de creer que es una historia real. Sin embargo, yo en lo particular y muchos otros comentaristas sugieren la idea de que Cristo está jugando con el término Eleazar, que significa ayuda de Dios, que Cristo en la parábola está usando la connotación de el nombre para referirse al contraste que hay entre rico y pobre, ayuda de Dios y gente que pone su esperanza en la riqueza. Por eso el Lázaro en este caso dice que fue al seno de Abraham y el rico sí fue al lugar de tormento. Simplemente por connotaciones de Lázaro sí pone su confianza en Dios y el rico la pone en su riqueza. Por eso el nombre Lázaro, Eleazar. A pesar de eso, muchos dicen que no es una parábola, que sí es algo real. Sin embargo, hay cosas aquí que no podríamos decir que sea de una parábola. Por ejemplo, dice que en el Hades hay un abismo que lo separa uno del otro. Ok, ahí se puntualiza cuando el texto señala que en el Hades hay un abismo que separa una posición de la otra. Ahí lo que está puntualizando áreas distintas o digamos posiciones o pequeños lugares separados del otro. O sea, pero en términos real de que eso existía así. Ese es el problema, que para lo que dicen que no es una parábola, ellos dicen que eso es así, que hay un abismo en el Hades, entre el seno de Abraham y el lugar de tormento. Sin embargo, si fuera una parábola, toma más sentido. La idea es que este lugar está distanciado de este y que no pueden pasar entre sí, que es lo que sigue diciendo el texto. Una pregunta, Carlos, una pregunta. Quiero hacer varias preguntas. Lo primero es que nosotros vemos que hay una posición de la otra. Entre, digamos, Lázaro, que está con Abraham, el rico que está abajo. Entonces, ¿cómo es que en la primera conversación, el primero diálogo, el primero que señaliza a Abraham y que le dice, oh, padre Abraham, es el rico? ¿Cómo es que el rico conoce a Abraham? O sea, yo quiero saber, esa es la primera pregunta. ¿Cómo es que el rico conoce a Abraham si estamos hablando de muchos años de época distinta? De hecho, de que la parábola sea literal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo es que en una posición donde hay un alma y no hay un estado físico de un cuerpo, se ve el elemento del agua? Mira, hay ojos. Escúchame, el elemento del agua. El elemento del agua, de por qué esta alma dice que necesita agua y que tiene sed. Si aun cuando nosotros vemos que nosotros seremos llevados al cielo, nuestro cuerpo va a ser transformado en el sentido de que no vamos a tener necesidades humanas. ¿Cómo es que él está apareciendo y necesita agua? Elemento agua, algo bebible, ¿sabes? ¿Cómo es que un alma que no está en físico necesita beber agua? ¿Y cómo él conoce a Abraham? Esto es simple lengua española. Simple lengua española. Todos los elementos de una parábola, porque es una parábola, no necesariamente tienen que tener una definición en el texto. Es obvio que es una parábola porque está hablando de ser un alma que no tiene cuerpo, que es el que... ¿Cómo necesita agua? Alzó sus ojos. O sea, moja mi lengua, dedo. Dice que vio a Lázaro. Muchos dicen que literal. El hecho de que se vea de un lugar al otro. Sin embargo, lo que Cristo quiere dar a entender aquí es que luego de la muerte habrá un lugar de tormento en el que pagará cada quien según sus obras. El mensaje del Señor aquí es no pongas tus esperanzas en la riqueza y no esperes ese lugar para reconocerlo. Porque te voy a decir algo, el rico que tú decías que reconoce a Abraham, dice la Biblia ahí mismo, que Abraham lo reconoce. Espérate, déjame leerlo, porque es interesante. ¿Y en qué época se conocieron?
Esa es la idea. Pero Es aún imposible no me que sea algo respondiste. literal. El agua, ¿qué función? O sea, tú me dijiste que lengua española. El agua ahí es una forma retórica en términos de oratoria o para componer la enseñanza. No es que sea metamente físico o real literal. ¿O qué posición El tiene agua, el agua aquí sería el beneficio que tiene uno que carece del otro. Ah, pues Es Lázaro, prácticamente podía beber agua y Abraham. Son almas. ¿Cómo, A ver, cómo No, entra eso? porque es una parábola. Él a ver. explicó es una parábola. Simplemente es para tomar eso en cuenta de que es una Ok. parábola y no es algo real Ok. por los elementos que hay. Pues, Exacto. es lo que te digo. Pues entonces no es un hecho literal. Pero todo el que vas al infierno se agarra del texto literal por no usar la dramática y dice hasta eso Exacto. mismo, que allá hay gente que se mueren de la sed. Entonces, ¿cómo es que un problema. un alma que no tiene composición problema. física necesita H2O? Necesita Exacto. la fórmula del agua. ¿Por qué? Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. ¿Por qué? Yo no sabía eso. Eso es nuevo ahora. En la esta gente está dando una nueva revelación. Las almas ahora tienen ojos, tienen sed, tienen dedos, lengua. O sea, han creado un antropomorfismo donde no hay. O sea, no se puede creer que sea una historia real. No se sostiene. Y si se usa eso para avalar que le han revelado un infierno, mucho peor todavía, porque el texto deja muy claro que es un lugar de tormento y lo cierra ahí. Ahora, que tú quieras decir que Dios te reveló cuál es el tipo de tormento, entiéndeme que bíblicamente no hay un tormento ni infundido por los demonios, porque no es así bíblicamente, ni que sea el infierno como tal, porque el infierno será en aquel juicio cuando el Hades entregue sus muertos y la muerte y el mal. Entonces, ahí es donde está el kit del asunto. Ok, ¿y cómo tú defines que Abraham conocía al rico también? O sea, ellos se conocían por el término de cómo tienen la conversación o el diálogo entre ellos. No, el rico llama Padre Abraham. Ok. Padre Abraham. Padre Abraham. Aquí hay muchas opiniones. La que más me gusta de todas es la que da Elvis Caraballosa. Él dice que este rico en ese momento estaba mostrando orgullo. Escucha, estaba mostrando orgullo en ese momento. Ni siquiera se estaba arrepintiendo de lo suyo. El rico en ese momento dice, aún en su posición, llevándoselo el que no lo trajo, el diablo. seguía orgulloso. En esa posición, él estaba mostrando orgullo, porque él concluye diciendo, dile a Lázaro que moje su dedo. Ni siquiera le dice a Abraham, mójalo tú y dámelo. No, que moje la punta de su dedo, Lázaro, y que me lo dé. O sea, y el hecho de que lo conozca, O sea, él siendo rico conozca, y estando padeciendo, aún él estando padeciendo sí, y Lázaro estando en otro lugar, él quería que Lázaro le siga sirviendo. Sí, sí. Dios mío. Pero aún hay más, ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, que el rico lo conozca a Abraham, obviamente no es literal, porque no conoce a Abraham como figura como tal. Sin embargo, ese hecho de humillación, muchos lo catalogan como religiosidad. Religiosidad. O sea, creer que porque tú conoces algo o vives de X manera, vas a alcanzar la salvación. Okay. Eres merecedor de algo. Okay. Nosotros Exacto. entonces deberíamos de ver la parábola. Es interesante lo que acaba de decir. Nosotros deberíamos de ver la parábola como una enseñanza bíblica que tiene quizá algunos elementos que son metafóricos y que no son, digamos, real. O sea, hay elementos que si lo estudiamos se ven expresados ahí que no son real. O sea, es como, digamos, algunas opiniones que el agua daba. Habrá el agua que pinta ahí. El agua no existe, pero se empleó en la parábola. Y de hecho,
los manuscritos más antiguos, los papiros más antiguos, con números más antiguos, es decir, los hallazgos Hablan del agua. con más antigüedad, Sí, o sea, sí. lo denota, esos elementos están ahí, ¿sabes? Están ahí como Sí, sí, sí. relato. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé si era que Cristo tenía un nivel de lengua española tan avanzado que Cristo podía usarle un símil, usar la metafórica, usar la metáfora o usar, digamos, lo que es hipérbole, porque aún en la enseñanza de Jesús, cuando Jesús dice que si tú tienes fe y tú le dices a una mata, mira, sal de ahí y métate y plántate en el mar, las condiciones naturales Sí, eso no es hipérbole. indican que eso pueda pasar. Es como que Cristo le trate de enseñar acerca de la fe y use, digamos, un término exagerado. Con eso no estoy reduciendo el poder de Cristo, pero es una hipérbole, literal. Evidentemente. Entonces, Sí. si en ciertas enseñanzas Cristo usó hipérbole, podemos decir también que en esta parábola hubieron elementos metafóricos, que son asuntos de gramática, en cuanto a la enseñanza, porque la enseñanza es divina. Amén. Sí, yo diría que sí. Aunque no me gusta mucho el término metáfora que tú quieres poner ahí. ¿O qué Pero término usamos? sí. Sí. Evidentemente no es o sea, no puede ser literal. No puede ser literal porque si no sería ponerse a buscar cada uno de los elementos y darle un significado. No, las llamas significan significa algo. La lengua significa un medio, sería sobre espiritualizar cosas que no son necesarias. Lo que Cristo quiere dejar dicho aquí es que no importa, o sea, la dignidad de la persona no lo rigen los bienes que posee. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. El valor no lo define la humanidad, lo define Dios, porque Lázaro era un mendigo. Sin embargo, el rico gozaba de muchos placeres. O sea, la enseñanza aquí central del texto es poner su confianza en Dios y no en la riqueza, las cuales son inciertas. Entonces, sobreabundar aquí, decir que la lengua significa un canal y que el agua y que se lo pida Abraham significa, eso sería ir a terrenos no bíblicos ya. Yo creo que está pasando lo que yo entendí y que entendimos acá que iba a pasar. El tiempo empieza a expirar, el tiempo empieza a caducar y aún hay muchas cuestionantes. Y aún hay muchas cosas. Aún hay mucho desarrollo, pues yo me imagino que tú estabas calentando el brazo, ¿era? No, Rubén, que viene Pero otra claro, serie, viene me otra falta la serie mitad del más boqueo. explicativa. Mira, viene una serie más explicativa. Carlos David hablaba conmigo ahorita y decía, vamos a hacer una introducción quizá un poco polémica en el sentido de notar ciertas cosas para luego entonces venir más detallado con puntos más específicos, porque hay cosas que se tienen que explicar quizá de una forma más Sí. sentada en cuanto a Sí, eso. mira, por ejemplo, para crear apetito en las personas. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, dice que hubieron ángeles que fueron arrojados al infierno, en la Reina Valera, 1960. Otras versiones, como por ejemplo la Biblia textual, dice que fueron arrojados al abismo. Hay un problema porque la palabra que usa Pedro en ese texto es tártaro, no es Gehenna. Sin embargo, la Reina Valera lo traduce como infierno. Habría que explicar qué ángeles son esos y dónde están. Puede ser el Abadón, el inframundo o lo que tú quieras, pero está en un lugar, dice Pedro. Eso es lo primero, que no se ha explicado. Segundo, los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Qué predicó el Señor allí? ¿De qué habló? ¿Le predicó salvación? El ¿Tú Valle no de, predicas salvación el un día Valle del de infierno? Hino, Y el te Valle dice de que sí de Hino, una el vez. Valle de Hino, que también me dijiste que se tendría que explicar. También, el Valle de Hinnom, su origen. Falta muchas cosas. Yo de verdad yo siento que lo reduje demasiado. ¿Para dónde fue Enoch? Son muchas. Por ejemplo,
Mira, yo creo que esto No, hace más largo que una serie de la que ¿cuál será vemos en la Abraham? plataforma popular que nosotros vemos, para no mencionar su nombre. Lo bueno es que nos vamos a quedar con el apetito y vamos a coordinar para que haya una extensión del tema. El que cree que esto es profundo, nos estamos mojando los pies porque falta. Ahora es que falta. Falta mucho, Yo lo que sí muchísimo. quiero que dentro de toda esta profundidad, a modo de conclusión, ya tú hagas un llamado a las personas, la Sí, incentive a sí, sí. que estos temas traten de ponerle atención, porque son elementos muy importantes para el creyente, para que no se dejen llevar por aquellas corrientes que quieren anular una cosa y otra. Y para terminar también, conjuntamente con eso, que le hagas un llamado, porque aquí hay personas que se van a conectar que no son creyentes y que necesitan. Evidentemente, evidentemente. Mira, lo que yo podría decir de modo de conclusión es que es relevante la cantidad de veces que Jesús habla del infierno. Es el que más habla del infierno en el Nuevo Testamento, desde principio a fin. Es el que más habla del Hades y es el que más énfasis hace a la perdición del alma. Um, para los no creyentes, en serio, ¿tú te has puesto a pensar qué pasará después de la muerte? ¿Tú realmente crees que vas a revivir en otra persona? ¿Tú realmente crees que un diseño tan inteligente, un mundo tan perfectamente medido, es una coincidencia? Que la ley de la termodinámica, primera ley de Newton, eh, todas estas leyes son producto de una casualidad, que lo único que existe son los deseos. En serio, hay una condenación real. Y yo sé que no se predica mucho del infierno, pero como hay una condenación real, Dios ha enviado un medio de salvación para nosotros, el cual haces bien prestando atención, porque tú por ti mismo no puedes ser salvo. Nadie puede ser salvo por uno mismo. Todos hemos pecado en algún momento. Nadie puede ser salvo por sí mismo, porque todos hemos pecado. Y si tú dices que eres perfecto y estás escuchando que tú no has hecho nada malo, evalúate a la luz de los 10 mandamientos. Uno de ellos es roto. Y ya por ese solo necesitas a Jesús. Y a modo de apetito para los demás, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Qué es el Abadón? ¿A qué los griegos llaman inframundo? Uy. ¿Qué es el reino de la muerte? ¿Qué Estas son predicó el Señor? preguntas que usted tendrá tiempo para hacerla o contestarla o debatir en nuestro canal de YouTube. Síganos en Vamos al Texto. Si quieres dar tus redes sociales también, porque me imagino que aparecerá alguien que querrá debatir contigo o querrá que tú le amplíes un poco más de estos temas. Danos tus redes sociales, por favor. Facebook, Carlos David Félix Ramírez. Instagram, Carlos David Fel 1, Carlos David Fel 1 y poco más, ¿no? Poco más. En esas dos prácticamente me Bueno, muevo. ya ahí tienen, no hay tiempo para más, se terminó todo, exquisito el programa. Yo creo que después de esto yo lo voy a ver 2 o 3 veces en mi casa para escuchar minuciosamente, porque hay detalles que quizás ahora se le escapen a uno, pero ya tranquilo en su casa uno lo escucha. Para nosotros es un honor, una bendición, un placer escucharte hablar con tanto denuedo de la palabra, con tanta soltura y con tanta pasión, que es lo que yo percibo de ti, en que las personas aprendan de lo que es la Biblia en sí, porque hay personas que por arriba le pasan a la Biblia. Tú quieres que seamos Exacto, enfáticos exacto. en muchos elementos. De verdad, gracias, sabemos el sacrificio que estás haciendo y de verdad que el Señor recompense eso y que te bendiga grandemente. Para nosotros es un honor. Señor, Shalom, escucha, shalom, amén. bendiciones. No hay Yo Saludos, Moronta, yo Abraham. espero que toda esa pregunta, alguna, no todas, que hicieron por ahí, nosotros en la otra sesión podamos responderla con los demás temas Sí, que vienen estaría muy próximos. bien.
Morón, ¿te diga algo para despedir? Dios les bendiga, Carlos David, Dios te siga usando grandemente. He sido bendecido al escucharte y muchas gracias por compartir con nosotros en Gracias a todos. Vamos al texto y nos vemos pronto. Dios les bendiga.